bienvenidos nuevamente al canal Historia, Leyenda y Mito de mi Tierra, del Dr. Oliverio Sarmiento Pacheco, ahora con su participación en el coloquio La Toma de Zacatecas, causas y consecuencias de una batalla, impartido en la Sala Norte del Palacio de Gobierno de la capital zacatecana. Gracias a todos, los invitamos a compartir y a suscribirse. Muchas gracias, en primer lugar, al Gobierno del Estado a través del Cronista del Estado por esta invitación a un evento pues que nunca dejará de ser investigado y que siempre tendrá preguntas. Agradezco a todos los asistentes, a mis compañeros de mesa y a todos ustedes, muy amables. El tema que nosotros queremos compartir sigue siendo un tema exploratorio, porque yo voy a hablarles de los villistas en Valparaíso. Y bueno, pues el villismo es todavía un tema que hace falta, no obstante la gran publicación de trabajos muy ricos en información. Creo que todavía nos falta trabajos desde abajo, desde las comunidades, desde los municipios, desde lo regional, porque vuelvo a decir, no obstante buenos trabajos como los de Friedrich Katz, como pues los más recientes de Pedro Salmerón y otros, Martín Luis Guzmán, de los antiguos biógrafos de Pancho Villa y otros, no deja de hacer falta esa información desde abajo, pues igual, sin embargo de que a nivel nacional existe una gran cantidad de trabajos, acá en los municipios nos falta esa historia. Yo voy a hablarles de algunos personajes, su evolución y cómo comenzaron, cómo participaron y cómo terminaron. El tiempo que tenemos es relativamente poco para ampliarnos, de modo que creo que quedará como un esbozo. Pues bien, Valparaíso es un lugar donde no hubo comunidades indígenas que adoptaran el zapatismo como doctrina agrarista. Allá predominó fundamentalmente las haciendas. Prácticamente el 80% hacia finales del siglo XIX estuvo ocupado por las haciendas y solamente un 15-20% del territorio en algunos ranchos. En algunos ranchos, entendidos los ranchos no solo como asentamientos demográficos, sino como propiedades que nacieron como propiedades particulares, pero luego comenzaron a poblarse. Bueno, pues esos ranchos como propiedades fueron amenazados por los hacendados circunvecinos. Hay una gama de ranchos hacia el sureste de Valparaíso que colindan con Montescobedo y un poco con Susticacán. Esos ranchos estuvieron siempre amenazados por 3 haciendas de Valparaíso: El Chacuaco, Santana y Purísima de Carrillo. Con el apoyo de la legislación porfirista, esos ranchos terminaron siendo invadidos y apropiados por hacendados. Basta mencionar un territorio que tuvo problemas desde la época colonial que colinda con Montescobedo, que era un rancho Ciénega Grande, El Tular y El Chacuaco. Esos ranchos aproximadamente fueron 9.300 hectáreas las que estaban en disputas. Con el apoyo del gobierno porfirista terminaron repartiéndose esas tierras. Una parte, cerca de 3.000, quedó en el Chacuaco, cerca de otras 3.000 en Santana y poquito más de 3.000 en la hacienda de Purísima de Carrillo de los Zamora. Pues bien, llegada la revolución, ya se tenían algunos antecedentes de pleitos legales y bueno, no resolvieron. De modo que a la llegada de la revolución, la convocatoria que hace Francisco I. Madero a través del Plan de San Luis Potosí, y especialmente en el artículo 3 que habla de la revisión de los expedientes agrarios y demás, motivó a que muchos de ellos al momento se involucraran sin pensarlo. De modo que por allá, el 7 de marzo, cuando pasa Luis Moya Regis por Huejuquilla, por Mezquitic y sube a Montescobedo, de inmediato se le suman aquellos seguidores de Santos Bañuelo y los Ávila,
que estaban al norte, al sureste de Valparaíso. Ahí comenzaron ellos y podemos decir pues que estos que se incorporan en primer lugar como maderistas, pasa a la etapa maderista, no se ven beneficiados, como todos sabemos, por ese corto gobierno de Francisco I. Madero, no vieron la justicia aplicada, pero permanecen leales. Se viene la revolución, la que se conoce como la revolución conservadora, o aquellas que los hacendados impulsaron a través de Pascual Orozco, y aquella que impulsaron los Vázquez Gómez desde Chihuahua, etc. Y Valparaíso fue un escenario donde muchos hacendados se incorporaron, ¿sí?, contra el gobierno de Madero. Otra vez vemos a aquellos maderistas, pero ahora sí combatir con una fuerza reaccionaria que podríamos llamarle en estos tiempos. Una vez que se ve el asesinato de Francisco I. Madero y que el Plan de Guadalupe del 26 de marzo de 1913 convoca, ellos de inmediato responden, y con Pánfilo Natera a la cabeza, como todos sabemos, se va poco a poco conformando la división del centro, pero muchos de ellos ya tienen sus antecedentes, porque muchos valparaícenses, ellos tienen familiares en el norte, en Parral, en Ojinaga, en Casas Grandes, Delicia, en Torreón. Entonces ahí la influencia de Villa y del movimiento que está surgiendo en el norte es muy grande. Les llegan a Valparaíso esas noticias de los combates de Francisco Villa, de sus triunfos y demás, y entonces muchos, aunque en Zacatecas conforman la división del centro, están influidos por Villa, de modo que el villismo llega del norte, obviamente, no solamente geográficamente, sino ideológicamente, y todos sabemos que el mismo Pánfilo Natera era villista en sus primeros momentos, de modo que esa influencia que hay en los revolucionarios de Valparaíso, pues los alcanza ampliamente. Llega la toma de Zacatecas y muchos, yo puedo mencionar aquí que personajes de los ranchos que les comento, casi en un 80% participan en la revolución. El otro 20% son migrantes que por precisamente la inestabilidad que genera la revolución emigran a Estados Unidos, muchísimos, pero los que se quedan prácticamente todos se ven involucrados. Hay familias, los Ávila, los Guzmán, los Carranza, los Félix, que son los habitantes de esos ranchos que les menciono, pero no solamente son los habitantes de esos ranchos, también hay trabajadores de hacienda como de San Miguel, San Mateo, Ameca, San Juan Capistrano, o sea, todos los pueblos y haciendas sí aportan, por llamarlo de esa manera, personajes a la revolución. En la toma de Zacatecas, los que más destacan son precisamente los Ávila de Ciénega Grande. Ellos forman parte de la Brigada Bañuelos. Una vez que triunfa la revolución, la toma de Zacatecas el 23 de junio, pues uno de ellos, que fue Justo Ávila, se convierte el encargado de la plaza de Jerez, y desde allí, desde Jerez, empieza a impartir la justicia revolucionaria como él la entendía, puesto que había vejaciones, había insultos, había humillaciones en tiempos anteriores, y es de un ranchito de Jerez que se llama Monte de los García, de donde prácticamente salieron todos los revolucionarios que participaron en Valparaíso. Fíjense, cosa curiosa, como Máximo Morales, como Daniel Venegas y como otros que posteriormente se van a involucrar, pero que de ahí son los principales que llegan a Valparaíso, y que ellos tuvieron problemas con la hacienda de San Antonio de Sauceda en Valparaíso, y al estar Justo Ávila como jefe de plaza en Jerez, él empieza a aplicar la justicia, le llevan los documentos que desde 1878 le piden que todavía hacia 1914 les regresen unas vacas que les habían quitado en 1878, y empiezan ese tipo de demandas. Estando en Jerez, Justo Ávila empieza a ser partícipe del gobierno revolucionario, y desde Fresnillo, desde las haciendas de Trujillo, desde Ábrego, desde el centro, desde Rancho Grande, más otras de Valparaíso como el Astillero, etcétera, le hacen llegar maíz, le hacen llegar granos para su fuerza destacamentada, como se decía, ahí en Jerez. Bien, menciono estos ejemplos porque es precisamente Justo Ávila uno de los principales villistas de Valparaíso.
pero tiene a su jefe superior, como se le llamaba, pues a Santos Bañuelos. Y a decir de los documentos que hemos encontrado, inéditos por cierto todavía, uno de los ideólogos, y lo digo con esa seguridad, uno de los ideólogos de Pánfilo Natera, de la División del Centro, era Santos Bañuelo, de Pastoría Montescobedo. He encontrado documentos donde tengo incluso unos manuscritos donde Santos Bañuelos le manda documentos a Pánfilo Natera donde le sugiere ciertas medidas para controlar el comercio en 1914-15, cuando está inclusive de gobernador Pánfilo Natera, y le sugiere, él dice, mire, para controlar el comercio, para evitar la especulación, para evitar muchas cosas en el comercio, le propongo que haga esto, que tenga controlado aquí y allá. Entonces es un ideólogo que al final de cuentas se convierte en el que dirige a la Brigada Santos Bañuelos, y sus huestes, como dicen luego, sus reales se encuentran entre Montescobedo, Susticacán, Tepetongo, Jerez y Valparaíso. Ahí es donde están las fuerzas de Santos Bañuelos. Sin embargo, todos sabemos, después de agosto de 1915, que se da la escisión en el ejército constitucionalista, Pánfilo Natera se queda del lado de Carranza, y obviamente muchos se van con Villa, entre ellos prácticamente toda la Brigada Bañuelos, al mando de su propio Santos Bañuelos, y son en Valparaíso prácticamente todos los que se quedan con Pancho Villa. Pero el 25 de diciembre, según Salmerón, se disuelve la División del Norte por el mismo Francisco Villa, y entonces esa escisión hace que cuando el gobierno de Carranza empieza a tomar su hegemonía o hacerse una fuerza hegemónica, los villistas en Valparaíso comienzan a convertirse en asaltantes, bandoleros, avijeos y demás. Al punto que los primeros ataques de 1915 de los villistas no son los de Justo Ávila ni los de Santos Bañuelos, sino una fracción de villistas que se perdieron en el robo, aquellos, y esa es una parte y un tipo de villistas que al final de cuentas se pierden, ¿sí? Pero en 1916, agosto, en el rancho de la Purísima, hacienda de San Juan Capistrano, es asaltado, es emboscado Santos Bañuelos, ahí lo asesinan, y el jefe más inmediato que queda, natural por su papel en la Brigada Bañuelos y en sus momentos revolucionarios, pues es Justo Ávila. Y él, a partir de agosto de 1916, se convierte en el jefe villista de Valparaíso. Y bueno, a Valparaíso tardó mucho en llegar a algunas medidas revolucionarias, y las autoridades de Valparaíso comienzan a pedirle al gobernador Enrique Estrada que mande alimentos, que mande granos, que mande maíz, pero también armamento para acabar con los villanos, les decían a los villistas, para acabar con los villanos, porque si no atienden esas peticiones de la gente, lo más seguro es que mucha gente se vaya con los villistas. Están pidiéndole al gobernador, y bueno, cosa que sí sucede. Tan es así que más de 13 ataques que los villistas dieron, esos villistas de Justo Ávila dieron a Valparaíso, más de 13 ataques. El más cruento fue el de 1918, entre el 20 de mayo y 21 de mayo. Lo atacaron más de 2.500 villistas, donde había gente de Durango, gente de Nayarit, gente de Jalisco y de Zacatecas. Fue un ataque del que Valparaíso tardó bastante en recuperarse, y que bueno, para ese tiempo los villistas ya estaban llevando a cabo casi semejantemente como lo estaba haciendo Villa en el norte, porque una vez disuelta la División del Norte, todos sabemos que el villismo se convirtió en grupos guerrilleros. Aquel ejército poderoso se convirtió en grupúsculos y que atacaron ciudad para desestabilizar al gobierno. Prácticamente eso mismo hicieron los villistas de Valparaíso, atacando Susticacán, algunas haciendas como Laguna Grande, como Santa Teresa en Montescobedo y demás, por poner ejemplos. De modo que a lo largo de ese tiempo, hasta 1920, cuando está de presidente de la República Adolfo de la Huerta, y que todos sabemos que finalmente él fue el que consiguió la rendición de Villa, en Zacatecas acababa de entrar de gobernador Donato Moreno, y él se encargó, junto con un cura de adjuntas del refugio Montescobedo, de buscar la rendición de Justo Ávila y sus villistas.
porque era muy complicado. Los villistas que eran dirigidos por Justo Ávila tenían personajes también villistas como Isidoro, su hijo, Isidoro Ávila, Pedro Urbina, Sabino Salas, originario de Susticacán, más otros villistas que ellos eran los que asolaban esa región. Entonces era muy complicada la rendición porque las cuentas que debían los villistas eran muchas y no tan fácil el gobierno lo quería perdonar. Pero en consonancia con lo que sucedía con Villa, empezaron a darse esas negociaciones, agarraron, en la primera entrevista que iba a tener Justo Ávila con el gobernador, lo agarraron preso entrando aquí por Tacuba, lo agarraron preso, se lo llevaron a la cárcel de Santo Domingo y calculaban que él temía porque algunos de sus compañeros lo sacaron a medianoche, los llevaron dizque a darlos libres, les aplicaron la ley fuga y por ahí por Morelos, por ahí por La Pimienta, por ahí por La Escondida, los asesinaron. Él, temiendo que hicieran lo mismo con él solicita un amparo ante la Suprema Corte de Justicia y finalmente no le hace nada. Pero entonces ahí empieza el trámite y hacia 1921 es cuando el gobernador autoriza bajo documento oficial de que la forma en que van a rendir y a pacificar a los villistas dirigidos por Justo Ávila es que les asignen aquellas 9,000 hectáreas de las que yo les comentaba al principio, y con eso prácticamente se rinde Justo Ávila. Entonces, el villismo en Valparaíso, para terminar, el villismo en Valparaíso se compuso de 3 tipos de revolucionarios. Aquellos villistas que se convirtieron en bandoleros y que quedaron así, como bandoleros. Los otros villistas que permanecieron pues pacíficos, pero atentos al villismo, porque todavía después de 1921 había villistas de la cabecera municipal que ni participaron con los villistas, pero pregonaban al villismo como la solución. Y los otros, los dirigidos por Justo Ávila, que sí llevaron a cabo una guerra, enfrentamientos y ataques al ejército del gobierno, y que ya en otro momento, si es preciso, platicaremos de todos los actos que los villistas de Valparaíso hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Voy a abrir espacio para 3 preguntas para los doctores que ya han presentado su ponencia. Si alguien tiene una participación, una pregunta, solamente sí pedir. Hola, muy buenas tardes, doctor. ¿Nos puede platicar qué está haciendo aquí en este lugar, el Palacio de Gobierno de Zacatecas? Bueno, pues buenas tardes para todos los que nos estén viendo por ahí. Pues estamos aquí en el 111 aniversario de la toma de Zacatecas, y para ello el gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, de la Crónica del Estado y en apoyo del Poder Legislativo, se está llevando a cabo el coloquio sobre el 111 aniversario de la toma de Zacatecas. Yo vengo de Valparaíso y vengo a exponer un tema que se llama Los villistas en Valparaíso. Y bueno, pues estamos en el Palacio de Gobierno, en la Sala Norte, donde se están desarrollando estas conferencias. Ha habido varias aportaciones de diferentes investigadores, de diferentes estudiosos sobre el tema de la revolución, y nosotros que hemos logrado a través de estos años de investigación recopilar información sobre Valparaíso. En este caso nos tocó hablar de personajes como Justo Ávila, como Nazario Estrella, como Luis Agudo, como Juan Soto, como otros personajes de Valparaíso que participaron no solo en la Revolución Maderista en su primera etapa, sino en la segunda etapa, que se conoce como la Revolución Constitucionalista, y que a la postre se convirtieron en villistas, en la fracción villista, y que duró hasta 1920 ese villismo en Valparaíso con la rendición de Justo Ávila. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo sintió la recepción de su tema en el público asistente? Pues sinceramente, pues muy bien.
Muy bien, es un público muy culto, es un público muy sabio, es un público que conoce y estuvieron receptivos porque además están de acuerdo, la mayoría, de que hace falta una historia desde abajo, una historia desde los pueblos, una historia desde los municipios, porque aunque la revolución es un tema bastantemente estudiado, no se ha estudiado desde los municipios, desde los protagonistas desde abajo. Como dijera Luis González y González, hace falta una microhistoria de la revolución y pues por lo menos nosotros comenzamos con esa idea. ¿Y usted diría que ha aumentado más el interés hacia estos temas en años pasados respecto a este? Yo creo que sí, por 3 razones. La primera es que el mismo gobierno ha facilitado estos espacios, estos escenarios para compartir los hallazgos de las investigaciones que los estudiosos han realizado. Eso es por un lado. Por otro, los medios de comunicación, la internet y todos esos medios de comunicación han servido para la difusión más puntual y a tiempo de estos hallazgos. Y en tercer lugar, se ha visto una necesidad de los municipios y de las comunidades de saber su pasado y encontrarse y engarzarse con esos estudios regionales y estudios nacionales. Entonces yo creo que sí ha aumentado. La prueba es las personas que nos están acompañando aquí en la Sala Norte. Muy bien, le agradezco muchísimo. Ya para acabar, ¿usted cómo calificaría la experiencia de participar en estos coloquios? Pues creo que más que nada es importante, la califico muy bien porque gracias a eso Valparaíso, que es el municipio al cual yo pertenezco y que lo he tomado como objeto de estudio, gracias a eso puede escucharse Valparaíso en estos escenarios y eso ya lo califico de un triunfo histórico académico. Perfecto, muchísimas gracias, doctor.